Marco Aurelio es uno de los filósofos estoicos más famosos y respetados de todos los tiempos. Fue emperador romano desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo y el último gobernante de la dinastía conocida como los 5 buenos emperadores. Ocupando una de las posiciones de mayor poder del mundo, podría haberse entregado a todos los placeres y tentaciones, pero eligió dedicar su vida a la justicia, la razón y la virtud. Durante su gobierno, encontró tiempo para escribir reflexiones personales reunidas en la obra Meditaciones, uno de los textos más influyentes de la filosofía estoica. En ellas, comparte enseñanzas sobre cómo mejorar uno mismo, adoptar una visión más amplia de la existencia y analizar con claridad los propios juicios, tanto sobre sí mismo como sobre los demás. Como líder de un imperio en tiempos de guerra e inestabilidad, Marco Aurelio aplicó su filosofía para mantener la serenidad, la lucidez y la firmeza necesarias para gobernar con sabiduría. El estoicismo, más que una doctrina, es una forma de vida. Los estoicos creían que la verdadera felicidad nace de actuar correctamente y que para ellos son indispensables el sentido común y el pensamiento racional. Desde esta visión, podemos aprender 5 lecciones esenciales de Marco Aurelio sobre cómo desarrollar una mente racional. Entrena tu percepción. Marco Aurelio decía: elige no sentirte perjudicado y no lo serás. No pienses que te han dañado y no lo habrán hecho. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es el control de la percepción. Estamos acostumbrados a etiquetar todo lo que nos ocurre. Llamamos algo bueno o malo, aburrido o divertido, bonito o feo. Este hábito constante de juzgar agota la mente y con frecuencia nos hace sufrir sin necesidad. Por ejemplo, si consideras que un día difícil es horrible, en tu mente realmente lo será. Si calificas una fiesta como aburrida, ese será el único significado que tendrá para ti. Muchas veces, estos juicios nacen de emociones pasajeras, no de un análisis racional. Además, solemos exagerar con metáforas o dramatizaciones. Decimos que alguien nos rompió el corazón cuando en realidad solo dejó de amarnos. Esta forma de pensar moldea directamente la manera en que nos sentimos. El estoicismo enseña que no es el hecho en sí lo que nos hiere, sino la interpretación que hacemos de él. Por eso debemos aprender a cuestionar nuestros pensamientos y observar las cosas con más objetividad. Marco Aurelio nos invita a desmontar los juicios iniciales, mirar más allá de las primeras impresiones y reinterpretar las situaciones con mayor razonamiento. Una fiesta que parecía aburrida puede verse como una oportunidad para conocer personas nuevas o descubrir un lugar distinto. Este ejercicio de reformular la realidad es un entrenamiento poderoso para la mente. Cada vez que sientas una reacción negativa, pregúntate: ¿mi opinión es racional? ¿La baso en hechos o en emociones? ¿Existe una forma más positiva de ver esto? Según Marco Aurelio, el daño solo existe si lo percibes como tal, y por lo tanto, tienes control sobre el impacto que los eventos ejercen sobre ti. Los estoicos también creían que cada obstáculo contiene en sí mismo una oportunidad. Por eso practicaban un ejercicio llamado invertir el obstáculo. Cuando surge un desafío, por ejemplo, un compañero de trabajo inexperto que retrasa tus resultados, en lugar de verlo únicamente como un problema, míralo como una ocasión para desarrollar paciencia, empatía y habilidades de liderazgo. Así, lo que parecía un impedimento se transforma en una oportunidad de crecimiento. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta es una de las más bellas enseñanzas estoicas. Lo que parecía un obstáculo puede ser el instrumento de la evolución.
En lugar de dejarte dominar por juicios automáticos, observa las situaciones con neutralidad. La vida se volverá más simple y clara. Siempre hay dos interpretaciones posibles, una negativa y otra positiva. Al elegir la visión más elevada, descubrirás que casi nada puede alterar tu paz interior. Controla tus emociones. Marco Aurelio aconsejaba: deja de permitir que tus emociones sustituyan lo que tu mente te dice. Deja de ser hipócrita, egocéntrico o irritable. Actuar dominado por las emociones es lo opuesto a actuar racionalmente, y pocas cosas nublan tanto el juicio como la ira o el miedo. Sin embargo, controlar las emociones no significa reprimirlas. Fingir que no sientes enojo o tristeza no las elimina, solo las empuja al inconsciente. Para los estoicos, controlar es redirigir. Cuando sientas ira, pregúntate: ¿qué puedo hacer con esta energía? Gritar puede parecer liberador, pero ¿ayuda realmente? ¿Mejorará la situación o solo prolongará el malestar? En lugar de eso, usa esa fuerza para expresarte de forma útil. Habla con calma, escribe lo que sientes, haz ejercicio o canaliza la emoción en algo productivo. Lo mismo sucede con el miedo o la ansiedad. No se pueden eliminar del todo, pero se pueden transformar en impulso. Si tienes miedo de pedir un aumento, usa esa emoción para prepararte mejor. Piensa en las posibles preguntas, en las objeciones y en los escenarios, y llega a la conversación con seguridad. El miedo, así, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Te muestra tus límites y te invita a superarlos. Marco Aurelio veía cada emoción como una oportunidad de crecimiento, no como algo que deba negarse, sino comprenderse y dominarse. Cuando aprendes a redirigir los sentimientos intensos, te vuelves una persona tranquila, estable y clara, capaz de pensar con lucidez incluso bajo presión. Esa es la esencia del dominio interior. Mantener la mente al mando sin importar las tormentas emocionales. Controlar las emociones no es negar lo que sientes, sino decidir conscientemente cómo reaccionar. Esa elección define el verdadero poder de una mente en calma. Ejercita la dualidad del control. En palabras de Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la verdadera fortaleza. La dicotomía del control es la diferencia entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. El clima, el tráfico, las acciones y opiniones de los demás son ejemplos de factores fuera de nuestro alcance. En cambio, nuestras actitudes, decisiones, hábitos y reacciones ante la vida dependen completamente de nosotros. Cuando enfrentes una situación difícil, el primer paso es preguntarte: ¿qué puedo controlar exactamente aquí? Todo lo que esté bajo tu dominio es una señal para actuar. Lo que no lo esté debe ser aceptado con serenidad, sin resistencia ni frustración. Esta simple distinción aclara la mente y genera una sensación inmediata de libertad. Una parte esencial de esta visión es el amor fati, expresión latina que significa amor al destino. Es la aceptación profunda de la vida tal como es, con sus altibajos, logros y fracasos. Amar el destino no implica resignarse, sino comprender que, aunque no podemos elegir todas las circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a ellas. Cuando abrazas todo lo que sucede, dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a fluir con el curso de la existencia. Imagina que fuiste rechazado en un trabajo que deseabas desde hace años. A primera vista parece imposible amar algo así. Pero desde la mirada estoica, ese pensamiento es erróneo. Puedes analizar qué llevó a ese resultado. Si fue algo que dependía de ti, como falta de preparación. Puedes mejorar y volver a intentarlo.
Si fue algo externo, como favoritismo o decisiones personales del reclutador, entonces no había nada que pudieras hacer. Lamentarte por lo que no controlas es desperdiciar energía. Aceptar el destino es liberarse de la ilusión de que la felicidad depende de resultados concretos o de símbolos externos de éxito. Si eres escritor y mides tu valor solo por el número de libros vendidos, quedarás prisionero del mercado y de la opinión ajena. Pero si valoras tu éxito por la dedicación, la honestidad y el amor que pones en tu trabajo, entonces tu realización depende solo de ti. Haz siempre lo mejor posible, pero acepta desde el inicio que no todo saldrá como deseas. Esa aceptación es la base de la tranquilidad estoica. Enfocarte en lo que puedes cambiar y entregar con serenidad lo que no depende de ti. Cuando se vive de esa forma, la mente permanece en calma, sin importar lo que ocurra. Mantén las virtudes en tu mente. Marco Aurelio escribió: excava profundamente dentro de ti mismo, pues existe una fuente de bondad dispuesta a fluir si sigues cavando. La virtud, para los estoicos, es la excelencia moral, el comportamiento que expresa lo mejor de la naturaleza humana. Actuar con virtud no solo te beneficia a ti, sino a todos los que te rodean, porque el universo está interconectado. Todo lo que hace bien al conjunto, hace bien al individuo. Vivir conforme a las virtudes es, por tanto, vivir en armonía con el orden natural. Los estoicos creían que las personas verdaderamente racionales son aquellas comprometidas con el bien común. La falta de virtud, en cambio, nace de la ignorancia. Cuando la vida te coloca frente a circunstancias imprevisibles, las virtudes funcionan como una brújula interior. Son las que te orientan hacia el camino correcto y mantienen el alma estable ante la adversidad. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo son sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno, malo o indiferente. Significa pensar con claridad, sin dejarse arrastrar por emociones momentáneas, y juzgar de manera racional lo que es moralmente correcto. Frente a cualquier dilema, la sabiduría te permite actuar con equilibrio y tomar la mejor decisión posible. La justicia nace de la sabiduría. Es hacer lo correcto no solo por uno mismo, sino por los demás y por la sociedad. Marco Aurelio veía la justicia como un deber universal. Actuar con integridad, respetar y contribuir al bienestar colectivo. El coraje es la virtud que permite actuar a pesar del miedo. No significa ausencia de temor, sino la decisión consciente de avanzar, incluso sin garantías de éxito. Es la fuerza moral que te impulsa a hacer lo necesario, aún en medio de la incertidumbre o el riesgo. Por último, la templanza o moderación es el equilibrio entre los extremos. Es saber cuándo detenerse, evitar los excesos y buscar el punto medio en todas las cosas. La templanza se manifiesta como autocontrol, disciplina y la capacidad de decir no a los impulsos del momento. Marco Aurelio afirmaba que la gran diferencia entre el ser humano y el animal es precisamente esa facultad de contenerse cuando es necesario. La templanza protege el bienestar a largo plazo. Imagina algo tan simple como una bolsa de papas fritas. Comerla entera puede dar placer inmediato, pero luego afecta la salud y el estado de ánimo. La moderación es disfrutar lo suficiente y detenerse en el momento justo. Esta virtud está estrechamente ligada a la sabiduría, porque hace falta pensar con claridad para reconocer cuándo algo se convierte en exceso. Para los estoicos, todas las acciones y cosas del mundo se dividen en 3 categorías: buenas, malas e indiferentes. El deber moral es buscar el bien, evitar el mal y manejar los indiferentes de manera prudente.
Actuar contra las virtudes, mentir, robar, faltar al respeto, actuar con cobardía o imprudencia, genera el mal. Actuar de acuerdo con ellas crea el bien. Los actos neutros, como caminar o descansar, son indiferentes. Seguir estas reglas simples transforma el carácter y aporta serenidad. Quien actúa de forma virtuosa es guiado por la razón y por el bien, y quien vive así alcanza lo que Marco Aurelio consideraba la más alta conquista humana: una mente serena, firme y libre. Considera siempre el panorama general. En una de sus últimas reflexiones dentro de este tema, Marco Aurelio escribió: «Qué maravillosamente lo expresó Platón. Siempre que quieras hablar sobre las personas, es mejor tener una visión panorámica y verlo todo al mismo tiempo. Reflexionar sobre el panorama general es una de las prácticas más poderosas para aclarar la mente y fortalecer el razonamiento. En la prisa del día a día solemos quedar atrapados en nuestros propios problemas, y cuando eso sucede, todo parece enorme, urgente y definitivo. Sin embargo, basta con dar un paso atrás para darnos cuenta de que la mayoría de las situaciones son mucho más pequeñas de lo que imaginamos. Cuando estamos en medio de una multitud, creemos que toda la ciudad está llena, pero al cambiar de posición, percibimos lo limitada que era nuestra visión. Lo mismo ocurre con los desafíos de la vida. Al ampliar la perspectiva, comprendemos cuán diminutos somos ante la inmensidad del mundo y cómo nuestros dramas, miedos y deseos son solo una pequeña parte de la realidad. Muchas personas olvidan que sus experiencias y opiniones no son la única medida de la verdad. Alguien que haya tenido una experiencia negativa con los perros puede llegar a creer que todos son peligrosos, hasta que se permite considerar que otras personas viven experiencias completamente distintas. Este ejercicio de ampliar la mirada es esencial para comprender el mundo con más justicia y menos egoísmo. De vez en cuando es necesario dar un paso atrás y preguntarse: ¿qué estoy dejando de ver? ¿Qué parte de la realidad estoy ignorando? Ese simple acto puede transformar por completo la manera en que tomas decisiones. Imagina que debes elegir entre quedarte en tu trabajo actual o postularte a un puesto mejor en otra empresa. Esa decisión puede parecer angustiante. El trabajo que tienes ahora te da estabilidad, pero el nuevo ofrece desafíos y quizá más responsabilidades. Si observas solo el dilema inmediato, sentirás que estás atrapado. Pero si amplías la mirada, verás que existen muchas más posibilidades. Cambiar de área, emprender, comenzar un proyecto paralelo, explorar un pasatiempo que podría convertirse en una fuente de ingresos o simplemente buscar más equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La vida siempre ofrece más caminos de los que percibimos cuando nos enfocamos únicamente en el problema que tenemos enfrente. Ver el panorama general no solo ayuda a decidir con sabiduría, sino también a formar opiniones más justas. Solo podemos juzgar algo correctamente cuando comprendemos todos los lados de una cuestión, y eso exige distancia. Dar un paso atrás también significa apartarse de los propios deseos, miedos y prejuicios. Cuando dejamos de ver el mundo únicamente a través de nuestras propias lentes, recordamos que somos parte de un conjunto mayor. Un ejemplo sencillo: tirar basura en la calle puede parecer algo insignificante, pero si piensas en el impacto colectivo, si todos hicieran lo mismo, entiendes la magnitud real de esa acción. El pequeño placer de deshacerse de algo rápido no se compara con el daño que provoca al entorno. Esa es la esencia de la mentalidad estoica. Todo está conectado y el bienestar del conjunto influye directamente en el bienestar individual. Por eso, es fundamental entrenar la mirada amplia. Cuando enfrentes una decisión, un conflicto o un cambio, pregúntate: ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo de mis acciones? ¿Cómo vería esta situación otra persona?
Conozco a alguien que haya pasado por algo similar y pueda inspirarme. Esta elección mejora mi bienestar y el de quienes me rodean. ¿Existe alguna alternativa que aún no he considerado? Estas preguntas simples ayudan a alinear la razón con la conciencia. Escribir sobre ellas, reflexionar durante una caminata o en un momento de silencio, era una práctica que Marco Aurelio cultivaba a diario. Creía que el autoconocimiento nace de la observación constante de nuestros pensamientos y decisiones. Cuando aprendes a mirar el cuadro completo, comienzas a vivir con más claridad y sabiduría. La vida deja de parecer una sucesión de problemas aislados y se convierte en un flujo continuo de experiencias interconectadas. Ampliar la perspectiva es liberarse de las limitaciones mentales, de los juicios apresurados y de los apegos egoístas. Es alcanzar la serenidad de quien comprende que todo forma parte de un gran todo y que ver el mundo de esta manera es lo que realmente trae paz al alma. Una enseñanza profunda de Marco Aurelio que aún no hemos explorado es la de la impermanencia y el tiempo. Para él, comprender el carácter transitorio de todas las cosas era esencial para vivir con serenidad. Nada, absolutamente nada, permanece igual. Todo lo que existe está en constante transformación. El cuerpo, las emociones, las circunstancias, las personas, los imperios. Tener conciencia de esto lo liberaba del apego y de la ansiedad. Marco Aurelio veía el tiempo como una corriente que arrastra todo hacia adelante. Decía que el pasado ya no existe, el futuro todavía no ha llegado y que el presente es lo único que realmente poseemos. Y aun el presente es efímero, un instante que se desvanece en cuanto intentamos aferrarlo. Por eso, la sabiduría consiste en aceptar la impermanencia y vivir con presencia, sin aferrarse a lo que ya pasó, ni angustiarse por lo que aún no ha venido. Piensa en cuántas veces sufres por algo que ya no puedes cambiar. Una palabra dicha, una decisión tomada, una oportunidad perdida. Marco Aurelio recordaba que el tiempo es implacable y nada de lo que fue puede modificarse. Aconsejaba: no te atormentes con el pasado, ya no puede herirte, a menos que lo mantengas vivo en tu mente. Esta es una lección profundamente liberadora. El sufrimiento no proviene de lo ocurrido, sino de la insistencia en revivir mentalmente lo que ya terminó. De la misma manera, preocuparse por el futuro es desperdiciar el único tiempo real, el presente. El estoico entiende que la única acción sensata es hacer lo mejor posible en este instante, porque el futuro no es más que el resultado natural de cada presente bien vivido. Marco Aurelio solía escribirse a sí mismo: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. El destino te espera. Mientras vivas, mientras sea posible, sé una buena persona. Esta conciencia lo impulsaba a valorar el momento presente, no con desesperación, sino con gratitud y reverencia. Otro tema que Marco Aurelio trataba con profundidad era la muerte, no como algo trágico, sino como una parte natural de la existencia. La veía como un regreso al orden universal. Todo lo que nace está destinado a desaparecer, incluso el propio imperio romano que él gobernaba. En sus meditaciones escribió: piensa en cuántos murieron antes que tú, reyes, sabios, guerreros. Todos se convirtieron en polvo. Entonces, ¿por qué inquietarte tanto? Para él, recordar la muerte no era algo lúgubre, sino transformador. Aceptarla era empezar a vivir de verdad, porque dejabas de perder tiempo en banalidades y te concentrabas en lo esencial. La conciencia de la finitud es un filtro poderoso. Te hace preguntarte: ¿esto que estoy haciendo ahora merece el tiempo limitado que tengo? Es una pregunta sencilla, pero transforma por completo la forma de vivir. Cuando ves el tiempo como tu bien más valioso, cada acción adquiere un nuevo significado. Dejas de aplazar, de quejarte, de dispersarte.
empiezas a elegir mejor las palabras, los proyectos, las compañías. El tiempo deja de ser un peso y se convierte en algo sagrado. Marco Aurelio también hablaba del servicio al todo, la idea de que cada ser humano es una parte del gran organismo del universo. Así como una célula sirve al cuerpo, el individuo sirve al mundo. Creía que cada uno de nosotros tiene un papel, grande o pequeño, que contribuye a la armonía del conjunto. Esta visión disuelve el egoísmo porque recuerda que el bien individual nunca está separado del bien colectivo. Escribió: «Lo que no es bueno para el enjambre, no es bueno para la abeja». Esto significa que toda acción debe considerar su impacto sobre los demás. Esa conciencia cambia la manera de trabajar, de relacionarse y de vivir. Cuando alguien actúa solo en beneficio propio, vive en constante conflicto con el resto del mundo. Pero cuando entiende que el verdadero propósito es contribuir al equilibrio general, encuentra un tipo de paz que no depende de elogios ni recompensas. Incluso las tareas más sencillas, escuchar a alguien, ayudar sin esperar reconocimiento, cumplir con un deber, se vuelven sagradas cuando se hacen con ese espíritu. Otro de los grandes principios de Marco Aurelio era el dominio del pensamiento interior. Decía que el ser humano es lo que piensa y que la mente, si no se entrena, puede convertirse en su peor enemigo. Tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Esa frase resume la esencia del estoicismo. El mundo exterior es neutro. Lo que lo hace bueno o malo es la interpretación que damos de él. Por eso, el entrenamiento mental era el pilar central de la práctica estoica. Imagina a alguien que ante el menor contratiempo se irrita y se repite: «Nada me sale bien». Ese pensamiento genera un patrón emocional que refuerza la frustración. Marco Aurelio proponía lo contrario: cultivar pensamientos que fortalezcan. Ante un desafío, sugería decirse: «Puedo con esto. Todo lo que el universo trae está de acuerdo con la naturaleza, y yo soy parte de ella». Este cambio de pensamiento era lo que él llamaba el ejercicio de la razón sobre la impresión. Antes de reaccionar ante algo, el estoico examina su impresión inicial, evalúa si es cierta y solo entonces decide cómo actuar. Por último, un tema fascinante y poco mencionado es el de la simplicidad. A pesar de gobernar un imperio, Marco Aurelio vivía con moderación. Rechazaba el lujo y creía que la verdadera nobleza consiste en vivir de manera sencilla e íntegra. Escribió: «Ama lo que el destino te ha dado, no desees lo que no tienes. Un hombre que se contenta con poco es verdaderamente rico». Para él, la riqueza no estaba en la posesión, sino en la libertad interior. Una mente que no es esclava del deseo es una mente invencible. Este principio de la simplicidad es más actual que nunca. En un mundo que idolatra el consumo y el exceso, recordar que menos es más es un acto de sabiduría. Cuando necesitas menos, te preocupas menos, sufres menos y tienes más tiempo y energía para lo que realmente importa. Estas enseñanzas, el tiempo, la muerte, el servicio al todo, el dominio del pensamiento y la simplicidad, explican por qué Marco Aurelio sigue siendo tan relevante. No escribía para los demás, escribía para sí mismo, para recordarse cada día que debía vivir con propósito, serenidad y claridad. Tal vez ese sea su mayor legado: recordarnos que la mente humana, cuando se educa, tiene el poder de hallar paz incluso en medio del caos. En cada palabra que Marco Aurelio dejó escrita hay un recordatorio silencioso de que la vida es breve, el tiempo es sagrado y la mente es nuestro mayor campo de batalla. No escribía para impresionar, sino para recordarse a sí mismo y también a nosotros que todo lo que realmente importa está dentro. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es un manual eterno
para afrontar la vida con valor, serenidad y discernimiento. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en controlar el mundo, sino en dominar la propia mente. Que el poder no consiste en vencer a los demás, sino en superarse a uno mismo. Que nada externo puede dañarnos tanto como nuestros propios pensamientos mal dirigidos. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, enfermedades y pérdidas, pero jamás perdió la calma ni la claridad. Comprendió que el dolor es parte de la existencia, pero que el sufrimiento es una elección. Y esa elección comienza en el instante en que decidimos observar, comprender y transformar nuestras reacciones. Cuando aprendes a no ser esclavo de tus emociones, descubres el verdadero sentido de la libertad. Cuando entiendes que todo lo que sucede es una oportunidad de crecimiento, la vida deja de ser una carga y se convierte en un aprendizaje constante. El estoicismo, en su esencia, es una invitación a la conciencia. Nos llama a mirar el mundo con los ojos de la razón y con el corazón de la virtud. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para practicar la paciencia, actuar con justicia, pensar con sabiduría y vivir con moderación. La mente estoica no huye del caos. Aprende a caminar dentro de él con equilibrio. No se desespera ante lo que no puede cambiar. Acepta, aprende y continúa. Esa es la fuerza tranquila que Marco Aurelio cultivó y que aún hoy inspira a millones de personas que buscan vivir con propósito y menos ruido interior. Cuando lees sus reflexiones, es imposible no reconocerte en ellas. Todos cargamos dudas, miedos, ira y deseos. Pero también llevamos dentro la capacidad de transformar todo eso en claridad. Esa es la belleza de las enseñanzas estoicas. No exigen perfección, solo práctica. No te piden que te conviertas en otra persona, sino que recuerdes quién eres realmente cuando tu mente está en paz. Y es en ese estado de presencia y aceptación donde la sabiduría florece de manera natural. Así que, si este mensaje despertó en ti calma, claridad o inspiración, entiende que no es casualidad, es porque, en algún nivel, tu alma reconoce esta verdad antigua. El poder de vivir bien está en pensar bien. No es el mundo el que necesita cambiar, sino la mirada con la que lo observas. Y cuando cambia la mirada, todo cambia. Si este video te trajo reflexión o paz en tu día, deja tu me gusta. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también buscan conciencia y equilibrio. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevos videos sobre filosofía, autodominio y crecimiento interior. En los comentarios escribe: elijo vivir en paz, con sabiduría y valentía. Siente la fuerza de estas palabras resonando dentro de ti, porque cuando muchos afirman el mismo pensamiento, crean juntos una energía colectiva de transformación. La sabiduría estoica no es algo distante ni teórico, es una práctica viva. Es despertar cada día y decidir no reaccionar con ira, no dejarse abatir por lo que no se puede controlar y no permitir que las circunstancias definan tu estado interior. Es elegir la serenidad incluso en medio del caos. Es recordar, como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana, que tienes poder sobre tu mente y ahí reside tu libertad. Dale me gusta, comenta y comparte este video con alguien que necesite esta luz. Y recuerda, todo pasa, pero la sabiduría permanece. Que cada palabra escuchada aquí se convierta en un eco de paz dentro de ti.